Pero ayer fue, para arrancar, ayer fue un día de, a mi entender, de enorme tristeza para todo el continente, para América Latina. No estoy sentando posición respecto del futuro de Venezuela, sino le estoy contando lo que me pasó en el alma al ver lo que estaba pasando en Venezuela. Vamos a contar qué es lo que pasó y después, durante toda la mañana vamos a charlar sobre el tema, vas a escuchar voces de las más variadas, gente que te ayuda a pensar desde Venezuela, fuera de Venezuela. Es decir, vamos a tratar de trabajar juntos un poco para entender qué es lo que pasa, que es nuestro trabajo en todo caso. A ver, lo que pasó ayer fue básicamente tres cosas. La primera es que hubo una manifestación opositora que fue gigantesca. Si uno se fija en las fotos, son fotos donde... ¿Vieron esas fotos donde no se ve el horizonte? Y la marcha se pierde en el horizonte, que contrastó con una manifestación de apoyo al gobierno que fue una manifestación bastante deslucida. Yo veía la manifestación que rodeó a Maduro y la comparaba no con la que hubo en Venezuela, sino con la que hubo acá frente al Teatro Colón, y me costaba entender, ver cuál era más grande o cuál era más chica. Probablemente la más grande era la de Maduro, pero era muy poco más grande, y estamos hablando de un país lejano donde los que se manifestaban eran exiliados. Entonces lo primero que hubo fue una marcha gigantesca en repudio a Maduro. Lo segundo que ocurrió fue que Juan Guaidó, creo que así se pronuncia, Guaidó, que es el líder de la Asamblea Nacional Legislativa, del Congreso legítimamente electo de Venezuela, se proclamó presidente de Venezuela frente a la multitud. Presidente a cargo, es decir, es un presidente que él se plantea como de transición. Hay que ver si es presidente, porque el otro también es presidente. Hay dos presidentes al mismo tiempo. Y lo tercero que se planteó fue las repercusiones diplomáticas de toda esta situación, donde gran parte de América, esto es, desde gobiernos de derecha como Trump en Estados Unidos hasta gobiernos de centro izquierda como Trudeau en Canadá, como la inmensa mayoría de los países del continente, respaldaron a Guaidó y no a Maduro, con las excepciones de Uruguay, de Bolivia, es decir, el Uruguay de Frente Amplio, Bolivia de Evo Morales, Nicaragua de Daniel Ortega y México de Andrés Manuel López Obrador. Este es el país más importante que respaldó a Venezuela, porque es un país realmente una potencia de América Latina, pero probablemente junto con Brasil los países más poderosos. Por fuera de América Latina lo que ocurrió también es que la Unión Europea se expidió sin reconocer a Guaidó, y planteando que lo que tiene que haber es una salida democrática urgente en Venezuela. Y como elemento llamativo importante, donde ayer yo veía un rato la televisión de Telesur, se apoyaban para decir de esto y para rato, la Rusia de Putin, que es un autócrata, un gobierno de unos países más desiguales del mundo, bueno, respaldó claramente al régimen de Maduro. En la Argentina, bueno, las repercusiones que hubo fueron las obvias. Si hay tres sectores políticos importantes, hay que decir que el macrismo fue activo en el respaldo a Guaidó y en el pedido para que se vaya Maduro. El peronismo no cae, esto es Pichetto, Massa, Urtubey, fueron categóricos en el mismo sentido. El kirchnerismo denunció la existencia de un golpe de Estado y pidió una salida pacífica para Venezuela. O sea, se puso más al lado de Maduro, y me parece, por lo que vi, que la izquierda tradicional también estuvo cercana a la posición del kirchnerismo. Eso es básicamente lo que ocurrió en el día de ayer. Yo no sé cómo lo vivieron ustedes. Para mí es un tema muy sensible porque habla de muchas cosas. Habla de debates muy importantes que hubo en el continente en estos años. Habla de las utopías. Hay un lugar donde a mí me parece que en América Latina están muriendo las utopías. Algunos dirán, la está matando la derecha, otros están diciendo murieron porque no se supieron administrar, pero a mí me da tristeza porque cuando el chavismo arranca hay un momento que es un movimiento que tiene una gran sensibilidad social y se ocupa de los más necesitados de Venezuela. Al comienzo, después se va deteriorando progresivamente hacia una dictadura, o por lo menos esa es mi opinión. Simplemente quiero contar algunas cosas de información. A mí me pasa que tengo muchos amigos que simpatizaron o simpatizan con Venezuela. Y entonces, mentalmente, durante todo el día de ayer estuve discutiendo con ellos. Viste que uno discute con interlocutores imaginarios que tiene, y estuve discutiendo o charlando con ellos. Y me gustaría contar un poco de ese diálogo al aire. Yo ayer, por ejemplo, lo vi en un momento me tenía una cita en un local de Palermo para tomar un café, y estaba viendo en la CNN el discurso de Maduro. Y me senté enfrente de la tele para escuchar a Maduro.
Y me daba cuenta que los pibes que atendían eran todos venezolanos. Y me daba cuenta que el pibe que me atendía hacía un esfuerzo muy fuerte por estar concentrado en atenderme y no mirar de reojo lo que pasaba en su país. Y me dio una tristeza que me moría. Me dio una tristeza porque me imaginaba en carne viva, sintiendo, quizá mirando eso, pensando en qué pasa con su familia, en la tristeza de no estar en el país de donde pertenece y en todo eso. Y basta hablar un rato con los venezolanos que andan dando vuelta, que son 100.000 acá en la Argentina, que son muchísimos, bueno, se vio ayer en la manifestación que hicieron, para saber un poquito qué es lo que pasó, qué es lo que pasa allá, etcétera, y tener un poco de sensibilidad respecto de esto. A mí me parece en principio, yo cuando digo Venezuela se fue transformando en una dictadura, yo creo que en los últimos tiempos no hay duda, cualquiera que vea los hechos objetivos, cuando te dicen hay un golpe de Estado contra un gobierno democrático, y ¿qué querés que te diga? Prescinde de una cantidad de hechos que es enorme. Las últimas elecciones reconocidas por todos en Venezuela fueron en 2016, fueron elecciones para el Congreso, para la Asamblea Legislativa. En esas elecciones el gobierno de Maduro perdió 70-30, esas fueron las últimas elecciones que hubo. Se esperaba que 2 años después, primero en elecciones regionales y después en las elecciones presidenciales, si eran normales, se iba a producir el traspaso del poder, porque era una mayoría abrumadora y las cosas no mejoraban y las encuestas se mantenían como se mantenían. ¿Qué fue lo que hizo Maduro? Maduro llamó a una Asamblea Nacional Constituyente. En general en los países, como reformar una constitución es algo muy difícil y muy trascendente, no es que un presidente dice llamo a la Asamblea Nacional Constituyente y se hace. Acá en la Argentina, por ejemplo, necesitas el 2/3 del total de los miembros de ambas cámaras, o sea, una mayoría que obliga al consenso. Si no, por eso Menem lo hizo con Alfonsín en el 94. Si no, no llamás a Asamblea Constituyente. En Venezuela tenés también el recurso de llamar un plebiscito. Maduro no hizo ni una cosa ni la otra, ni llamó ni pidió la mayoría de ambas cámaras porque no las hubiera tenido, ni llamó un plebiscito porque lo hubiera perdido. Entonces, ¿qué hizo? Dictaminó que se iba a haber Asamblea Nacional Constituyente y él decidió que ese era el organismo legal. Cuando se vota la Asamblea Nacional Constituyente también hay trampa. ¿Por qué? Porque se vota por sectores. Hay un sector que es el voto popular y otro sector que es el sindicato tal, la organización barrial tal, etcétera. O sea, organizaciones chavistas que mandan sus representantes. La Asamblea Nacional Constituyente se transforma en órgano supremo y de autoridad absoluta. O sea, cada cosa que decidía el Parlamento era anulada inmediatamente por la Asamblea Nacional Constituyente. Y cuando llama a elecciones, estas elecciones con las cuales acaba de asumir, la cantidad de irregularidades es enorme. Por ejemplo, llama 1 mes y medio antes o 2 meses antes contra lo que dice la Constitución, que establece 6 meses de tiempo. Se niega a meter opositores en el Consejo Nacional Electoral, en la Junta que mira qué es lo que pasa en las elecciones. Proscribe a todos los partidos del movimiento de la Mesa Unidad Democrática, todos los partidos que existían. Genera unas situaciones en las cuales los dirigentes de la Unidad Democrática, de la Mesa Unidad Democrática, están presos o están prófugos. O sea, no tenés dirigentes, no tenés partidos políticos opositores, te anula, no tenés forma de controlar la elección, te cambian la fecha todo el tiempo. Esas son las 4 irregularidades más fuertes. Te puede dar un montón más que son menores y de forma, pero que con todo esto, y eso hace que cuando él se proclama, y finalmente además nadie controla y se dice votaron el 46% de los venezolanos. Entonces, todo eso hace una situación en la cual, si vos no le das una salida democrática, esto termina en una salida que no es democrática. Entonces, y todo esto en medio de una crisis social que es tremenda y que es lo que explica que acá en la Argentina, que es un país muy lejano a Venezuela, haya 100.000 exiliados. Ni que hablar si vos te fijás qué pasa en Brasil o qué pasa en Colombia. Entonces, uno ve todo esto y me da ganas de decir, pero ¿cómo es que estás apoyando esto? Todo el tiempo me sale a decir en ese diálogo interno, pero ¿cómo es que estás apoyando? Porque además, en el medio, naturalmente estas situaciones de hambre, de autoritarismo generan marchas. El año pasado hubo 100 muertos. 100 muertos en marchas subitorio. Ayer hubo 14. Entonces, ¿viste cuando uno dice, porque, a ver, apoyar eso está mal, pero además de que está mal, te resta autoridad, porque en este momento uno pretende que el progresismo esté con toda la autoridad fuerte para denunciar, por ejemplo, a Bolsonaro. Ahora, si vos estás bancando a Maduro, el momento que dijiste Bolsonaro hizo tal cosa, va a haber otro que te diga, pero si vos apoyás a Maduro, ¿qué te molesta esto? Y entonces perdés autoridad, que es lo que pasa con organismos de derechos humanos, es lo que pasa con el kirchnerismo cuando denuncia atropellos del macrismo. Hay un momento que dice, pero escúchame, vos estás en contra de un DNU de Macri, pero estás bancando
que tus amigos maten 100 personas en una marcha opositora, explícame tu fervor democrático por dónde anda. Y entonces yo esto no estoy ni saltando una discusión, ni ensañándome con nada, ¿no? La verdad que yo lo que hubiera preferido yo es que el chavismo fuera un movimiento democrático y que la justicia social en Venezuela que hizo al comienzo el chavismo se pudiera continuar con el tiempo y que en un momento hubiera alternancia y el que viniera tuviera que rendir cuentas frente a esta justicia social porque si no lo hubieran a votar, que es como funciona la democracia. Pero lamentablemente no es lo que pasó. Y entonces me parece que estamos ahora frente a un callejón sin salida, porque los que dicen qué tiene que hacer Estados Unidos ahí tienen razón. Porque Estados Unidos claramente lo que ha cambiado en los últimos meses es que cambió el mapa político latinoamericano. Entonces Trump es más duro, Bolsonaro es más duro obviamente que Temer y mucho más duro que Lula en este caso, Macri y Piñera son más duros que Cristina y claramente hay una situación de política internacional que aísla a Venezuela y que posibilita o que pensar la posibilidad de que Maduro finalmente se vaya. Entonces hay una situación que es muy delicada, pero es una situación muy delicada que no le ocurre a Evo Morales. Vos ves el mapa latinoamericano y ves una islita roja que es Bolivia. Y no pasa, no hay ahí ni grandes manifestaciones, ni pronunciamiento de que se tiene que ir. Pese a que hay una discusión sobre una irregularidad en este momento, es una discusión menor. Y al tipo todo el mundo reconoce que gobierna bien. Y no le pasa al Frente Amplio Uruguayo. Y no le pasaba a otros gobiernos.